Capítulo 5. Homer estuvo a punto de arrollar a Reina en las escaleras por las que ella subía con Theodric. Si Theo no lo hubiera sujetado, la muchacha habría caído. Sin embargo, el escudero estaba tan agitado que ni siquiera se disculpó. «¿Habéis venido, señora? Gracias a Dios. Al parecer el señor se siente insultado por el hecho de que no lo recibierais. Acaba de dar un susto de muerte a Lady Elaine y... Y también a ti, por lo que veo», le espetó Reina, impaciente. «Por Dios, Humbert, te dije que te encargaras de atenderlo. ¿Le ofreciste bebidas? ¿Te ocupaste de que estuviera cómodo?» «Yo... no creí que tardaríais tanto. Y es un monstruo, señora. Nunca he visto a nadie tan... Necio. ¿Quieres decir que todo este tiempo nadie los ha atendido? Esperaba que vos bajarais. Yo no estaba arriba. Había heridos a los que tenía que atender. Y... Oh, no importa. Me tienes harta, Humbert. Si desapareces durante una semana, no te echaré de menos. Lo juro. ¿Quieres hacer algo útil? Ayúdame a bajar por estas escaleras. Estoy mortalmente cansada y gracias a ti ni siquiera podré pasar por hurtadillas junto a ellos. Y tú no te quedes ahí como un idiota, Theodric. Ayúdame. Admitiré, señora mía, que no es frecuente veros tan enfurruñada. Theodric, riendo entre dientes, la tomó de un brazo mientras Humbert la hacía por el otro, para descender por los últimos peldaños de aquella escalerilla. «Bueno, podéis arreglarlo solo ahora, preguntó en lo alto de la escalera. «Y tú te encontrarás relegado a las cocinas, si debo seguir soportando tus muestras de humor. Te sobrepasas, como siempre, y ahora no tengo ánimos para tolerarte. ¿Dónde demonios han ido todos?» Reina paseó la mirada por el salón. Estaba desierto, descontando a unos pocos hombres sentados junto al hogar al otro lado. «Os dije que era temible», insistió Humbert, indignado. «Lo que dijiste fue monstruoso. ¿Acaso este señor ha atemorizado a todos hasta el extremo de hacer que se escondieran?» «No lo sé porque estaba demasiado ocupado huyendo, señora. Pero hicieron lo prudente al esconderse. Él no es normal, Lady Reina. Y daos prisa, por favor». «¿Tengo motivos para temer, Humbert?», preguntó ella, con seriedad. «Él solo quiere asegurarse de que estáis a salvo. No me creyó cuando le dije que estabais bien. Tal vez se imagina cosas porque vos... Bueno, vos no habéis aparecido todavía. Creo que cuanto más espere, más desconfiará». «Bueno, adelante, y dile que me has hallado. Yo no puedo darme prisa, Humbert, ni para salvar el alma. Esta armadura pesa tanto como un caballo». «Por favor, señora mía, ese hombre me retorcerá el cuello antes de que logre pronunciar una palabra. Tenemos que ir, por favor». Ella obedeció con un suspiro y la cabeza dolorida por el agotamiento, sintiendo el cuerpo como si hubiera recibido una paliza. Y así había sido al caer herido sobre ella. Reina se presentó a su salvador. Quiso hacer una reverencia de cortesía, sin estar segura de poder incorporarse después, pero de pronto se encontró alzada en vilo. «Estoy harto de excusas y evasivas. Si has venido a decirme, muchacho, que no sabes dónde está la señora del castillo, date por muerto». Reina se quedó boquiabierta, sin poder pronunciar palabra. Las tenía atascadas en la garganta y era improbable que surgieran pronto. Él la mantenía en vilo, con el puño aferrado a su cota de malla, justo por encima de los pechos. Un solo puño la sostenía en el aire con su maldita armadura a más de 30 centímetros del suelo, con lo cual su cara quedaba a la altura de la del caballero. Todo eso lo comprobó con un vistazo. También comprobó que él no se había encaramado sobre nada que justificara su estatura. «¿Monstruoso?», había dicho Humbert. Por Dios, aquel hombre era un maldito gigante, tan ancho como alto. Bueno, eso sí era una exageración. La amplitud de sus hombros y su pecho era tan notable y más fácil de apreciar desde su posición actual, que le permitiría mirarlo desde arriba. De él no se podía decir que fuera un junco, sino un oso, y de oso era su rugido. No fue ella la única que se quedó estupefacta. También Theodric y Humbert se vieron enmudecidos al ver que el gigante se atrevía a tratarla así, a hablarle de aquel modo. Y no solo eso, además la sacudía al no obtener respuesta con la prontitud necesaria. Volvió a sacudirla una y otra vez. Humbert fue el primero en recobrar los sentidos.
solo para perderlos otra vez al pensar que él podía hacer algo. En vez de informar al gigante de su error, el tonto muchacho eligió ese momento para mostrar por fin coraje. Brincó hacia la espalda del gigante, que lo sacudió como una ardilla molesta, pero fue lo bastante fastidiado como para menear a Reina con más fuerza aún. En ese momento, Reina oyó una voz sumamente razonable que surgía con sequedad. Tal vez si lo dejas en el suelo, Ranulf, ese mocito recobrará un poco el sentido de la lengua. Pero fue Theodric quien lo recobró, lo suficiente para decir: «¡Esa Lady Reina a quien estáis zarandeando, señor!». «Ah, maldito muchacho. ¿Cómo podía ser tan idiota?». El gigante, en su sorpresa, la dejó caer. Se limitó a soltarla y Reina se estrelló contra el suelo a sus pies. Todos permanecían de pie a su alrededor. Tres altísimos caballeros, demasiado petufactos para moverse y mucho menos para hablar, que la miraban con expresión absurda. Si Reina no hubiera estado tan dolorida, se habría echado a reír, en verdad. Aquel era un final perfecto para un día nefasto desde el principio hasta el fin. Pero llegó a apreciar el lado humorístico. Por el momento le había tocado un turno extraño, muy extraño. Bueno, este es un momento como cualquier otro para averiguar si es preciso cambiar los juncos por los asientos. Nada habría podido abochornar tanto al gigante. Su cara estaba tan roja que parecía a punto de estallar en llamas. Reina se sintió un poco mejor hasta que trató de levantarse y solo consiguió ponerse a cuatro patas. Por Dios, tenía que quitarse aquella armadura inmediatamente. Nunca se había sentido tan agotada y falta de gracia. En cuanto se la quitara, la arrojaría al fuego. Dos manos se deslizaron bajo sus brazos y la dejaron otra vez suspendida. Un segundo después estaba en pie. Ante sus ojos tenía ahora el pecho del gigante. Reina se rehusó a mirar más allá, hasta que pudo retroceder un par de metros, a fin de verse obligada a estirar el cuello. Y entonces experimentó su propia sorpresa. Hasta entonces aquella cara había sido un borrón dorado, pero ahora apreciaba con claridad sus facciones. Cejas doradas, gruesas y rectas, más oscuras que el pelo claro que le llegaba a los inmensos hombros. Nariz bien formada entre ambos y anchos pómulos, cuya piel mostraba el beso del sol. Labios firmes sobre la mandíbula cuadrada, oscurecida por una incipiente barba broncínea. Aquel rostro duro, en su masculinidad, era también increíblemente puesto, y tenía los ojos violáceos, penetrantes, en ese momento que se entornaban ante su mirada fija, allí, ante Reina. Violáceos, sí, violáceos. Ranulf sintió que su enojo renacía y se centraba únicamente en la dama. Si acaso era una dama, claro estaba. La había tomado por hombre, menudo, sí, pero hombre al fin y al cabo. ¿Quién no se equivocaría viendo aquella camisa de mallas sin formas que le llegaba a las rodillas, calzas de malla en las piernas y hasta la cofia de la malla adherida a la cabeza, dejando a la vista solo un pequeño óvalo en la cara? La cofia le cubría hasta las cejas y la barbilla. Además, tenía sangre seca en las manos y las mangas. Aunque no llevaba espada ni arma alguna, no se parecía en nada a una mujer, salvo en la voz, suave y melodiosa, aunque un poco atrevida. Pero él la había oído demasiado tarde para evitar el ridículo. Ni siquiera tenía el alivio de verla reaccionar ante él como la mayoría de las mujeres. Si se había sorprendido, la sorpresa no le duró demasiado tiempo. Los grandes ojos azules, pálidos, como el del cielo manantial, no expresaban ni admiración ni aborrecimiento al contemplarlo. Lo miraban directamente, sin miedo, con un levísimo dejo de curiosidad. «Bueno, gracias», la oyó decir. Una respuesta muy extraña para aquel primer encuentro. «No, para nada. Debo rogaros que me perdonéis». Era su propia voz la que hablaba, aunque él solo deseaba arrancarle esa cofia de la cabeza para determinar si era niña o mujer. No le gustaba la incertidumbre. Y entonces ella lo sorprendió asumiendo toda la culpa por ese error, aunque tenía todo el derecho de cubrirlo de improperios. «No, señor mío, soy yo quien debe pediros perdón por recibiros en estas condiciones y provocar vuestra confusión.
Mi intención era cambiarme antes, pero Humbert me informó que estabais impaciente. El hombre moreno que acompañaba al gigante dorado soltó una súbita carcajada. E indemne estabais, damisela, hasta que os acercasteis a mi amigo. Permitidme presentaros a este aturdido camarada que se siente confuso. Ranulf Fitzhugh, y nuestro joven amigo Seal de Totnes. ¿Y vos sois Walter de Breaut? A vuestro servicio, damisela. Ella saludó con la cabeza a cada uno mientras aguardaba que el gigante volviera a hablar. Él no lo hizo. Se limitó a fulminar con la mirada a Walter de Breaut por tomar a la ligera su bochorno. Había dado sus nombres, sí, pero Reina tenía perfecta conciencia de que, en realidad, no decían quiénes eran. En todo caso, la cortesía mandaba. Yo soy Reina de Champenoy, y os doy la bienvenida a Clidon. Vuestra llegada fue muy oportuna, como sin duda habéis notado. Walter se apresuró a interrumpir aquella muestra de gratitud. ¿Durante cuánto tiempo estuvisteis bajo sitio? Bueno, no hubo sitio alguno. Atacaron al amanecer. Un hombre enviado por ellos pasó la noche con nosotros y les abrió las puertas exteriores. ¿Y vos salisteis personalmente para combatir? Su desprecio era inequívoco. Reina habría preferido que él mantuviera la boca cerrada. A combatir no, señor. Sir William, mi caballero, estaba enfermo y en cama. No había otro capaz de hacerse cargo. ¿Mandasteis por ayuda? No hubo tiempo, respondió Reina impulsivamente, y de inmediato palideció al comprender que había cometido un error al brindar información sin saber con qué propósitos estaban ellos allí. Él la había salvado de un peligro, pero bien podía representar otro, y ella habría jurado que la respuesta le alivió, porque sus labios se distendieron y su postura se relajó. ¿Por qué no teméis a...? Reina lo interrumpió. Aún no sé a qué venís, Aclida. Nos envía vuestro señor. Reina aflojó su tensión. Era una extraña manera de decir que los enviaba Guy de Shefford, pero ese hombre era extraño. Sin duda, se les había pedido que entregara otra carta del castellano del conde al pasar por Clidon, puesto que ella aún no había respondido a la anterior donde se preguntaba la fecha de su boda. Tampoco ahora podría responder, al menos hasta que llegara John de las Selles a la semana siguiente y ella pudiera si estaba dispuesto a desposarla o no. Lord Richard, con quien habría preferido casarse, aún estaba en Irlanda, según la última respuesta de su castellano, visitando las tierras de su padre en aquel país. El castellano no había sabido decirle cuándo regresaría, pero esos problemas tendrían que esperar. Puesto que los hombres eran vasallos de Shefford, al igual que ella, Reina tenía derecho a solicitar su ayuda, de modo que no se sintió en deuda. De cualquier modo, merecían una buena bienvenida, aunque solo fueran servidores de Shefford. Perdonad mi brusquedad, Sir Ranulf. Debo confesar que los acontecimientos de esta mañana me han alterado. Responderé a todas vuestras preguntas, pero primero permitidme, por favor, atender a vuestra comodidad. Ante el renuente sentimiento del visitante, ella suspiró de alivio y se volvió hacia Humbert, que en ese momento estaba sacudiéndose la ropa, después del reciente susto. Por su parte, Reina estaba demasiado fatigada para ocuparse de la suya. Haz que los sirvientes preparen las mesas para comer. Luego envíame a mi mayordomo para que les dé las órdenes pertinentes. Él se encargará de los hombres de Sir Ranulf. Preséntate ante Lady Margaret. Quiero saber cómo está Sir William. Theodric, busca a la dama Hilary y haz que se prepare varias alcobas, con baños en cada una, y vino. No te olvides del vino. Y di a Lady Elaine que se ocupe de los heridos. Ya me he ocupado de los más necesitados, pero aún quedan algunas suturas para realizar. Y es hora de que ella aprenda a aplicar la aguja en la carne. Después podrás ocuparte de mí. ¿Vale? Walter lo observó en tanto ella se alejaba y sacudió la cabeza. Apenas puede mantenerse en pie. Mucho menos llegará a su alcoba. ¿Y has visto cómo se ha hecho cargo de todo? ¿Siendo tan menuda? Tal vez deba ayudarla. Entonces, en un momento dado, la voz se le apagó. Ranulf acababa de abandonarlo.
quedó boquiabierto al ver que marchaba tras la señora. Ranulf la alcanzó en 3 largos pasos y la alzó en brazos. Walter oyó que la muchacha dejaba escapar una exclamación, pero él no se inmutó. La llevaba camino de las escaleras hacia las que ella se dirigía. No deberíais usar armadura, si no podéis soportar su peso, fue cuanto dijo. Ella lo sabía, pero no lo dijo. En aquel momento temía las intenciones del hombre, pero ese miedo duró solo un tiempo que él tardó en subir las escaleras, apenas segundos, aunque la escalera de la esquina este se elevaba 2 pisos desde el gran salón hasta la tercera planta del torreón. Ya en lo alto la dejó en el suelo y con un seco saludo de la cabeza regresó abajo. Vaya, qué caballerosa, pensó ella, y no volvió a pensar más en él. Allí, en la puerta de las habitaciones del señor, la escalera continuaba hasta las almenas que rodeaban el tejado. Reina avanzó lentamente por el estrecho pasillo que atravesaba el grueso muro del torreón. Pasó por las habitaciones de las mujeres, donde dormían casi todas las damas, en una alcoba trasera. Delante estaban 4 telares y costura, donde descansaban las doncellas. Por fin llegó a su pequeña alcoba en la torre del norte. Habría podido trasladarse a las amplias habitaciones del señor, pero se le impedía el dolor. Después de casarse tendría ocasión de ocuparlas. Su habitación estaba vacía, como siempre, a esa hora de la mañana. Reina se apoyó contra la puerta, soltando un suspiro de fatiga. No tenía fuerzas ni para cubrir los pocos metros que la separaban en la cama. Ni siquiera podía pensar en el resto del día, atender a los visitantes y responder a sus preguntas como había prometido. Resultaba muy difícil hablar con ellos sin saber cuánto decir. Quién estaba informado de sus circunstancias y quién no. Lo peor era mentir, y era su padre quien lo había iniciado todo, creyendo hacer lo que ella deseaba. Si Lord Raymond no hubiera muerto, ella habría podido casarse antes de que su padre partiera hacia las cruzadas, 2 años antes, siguiendo al rey Ricardo. Ella había sido prometida en matrimonio a Raymond cuando solo tenía 3 años. Nunca se le ocurrió oponerse a la alianza, aunque apenas lo conocía. No lo había visto más de 5 o 6 veces en su vida, pero cuando llegó el momento de la boda, él se convirtió en el favorito de la corte de Ricardo. El viejo rey lo empleaba mucho, enviándolo de un lado a otro en distintos recados. Al parecer, Raymond no tenía tiempo de mandar por ella, ni de presentarse en Clevedon, para que ambos pudieran pronunciar sus votos. Al fin recibió la noticia de que él había muerto al cruzar el canal, ahogado al tratar de salvar a un niño que había caído por la borda. La muerte entristeció a Reina, pero no lo conocía tanto como para llorarlo. Sin embargo, esa muerte la ponía en un aprieto. Su padre ya había dado su palabra de acompañar en las cruzadas a su señor feudal, Lord Guy, y a Ricardo, Corazón de León, el nuevo rey. Así, Reina quedó soltera a los 15 años y con su padre a punto de partir hacia la Tierra Santa, sin tiempo de buscarle otro marido. Por eso él le pidió que buscara candidatos por su cuenta y los sometiera en su aprobación. Ella siguió la indicación, pero su primera carta no llegó a manos de su padre. Antes llegó una de Champenois, contando que se habían detenido para conquistar Chipre y que el rey se había casado allí con Berengaria de Navarra. Uno de los 4 vasallos que lo acompañaban había muerto en Chipre de fiebres. Acompañaba la carta un carro lleno de botín, pero a ella le pareció inapropiado vender pieza alguna, aunque necesitaba el dinero. Por provenir de las cruzadas se le antojaban casi sagradas. La segunda carta de Reina llegó cuando su padre aún estaba en Chipre, pues el rey se demoró largamente allí. Él contestó aprobando a 2 de los primeros candidatos que ella había propuesto. Lord John de las Selles, uno de los servidores de Champenois que, a la muerte de su hermano mayor, heredó las tierras de la familia de Gales, y Richard de Ancourt, heredero de Lyonsford, que poseía el torreón y la ciudad de Wasford, a pocas horas del camino de Clevedon. Reina conocía bien a ambos y les tenía simpatía,
Estaba segura de poder entenderse bien con cualquiera de ellos como esposo. Ambos eran jóvenes y de buen porte. Richard poseía un fino humor y sabía hacerle reír. John era bondadoso y amable. Con cualquiera de ellos sería feliz, pero sus preferencias se inclinaban por Richard. Su padre murió en el sitio de Acre apenas un mes después de haber escrito su última carta, de modo que nunca supo de las preferencias de su hija. El conde, en la carta en que informaba a Reina de su fallecimiento, también mencionaba que Roger había hablado de un nuevo compromiso matrimonial de la muchacha. Al parecer, en el delirio de la agonía no había mencionado quién sería su nuevo prometido. Estoy absolutamente seguro de que quien quiera que sea el hombre que Roger eligió para vos, sea aceptable para mí y estará dispuesto a rendirme homenaje. Vuestro padre me apreciaba tanto como yo a él. Habría sido incapaz de poner a un enemigo mío frente a Clayton. Por ende, la presente es para otorgarnos oficialmente mi permiso y mi bendición en cuanto a vuestra boda. Pero el conde decía que, si bien de la propia muchacha deseaba que la ceremonia se celebrara en el curso de pocos meses y que se le enviara noticias a ella, ¿cuál entonces sería la cuestión? Reina se sintió confusa, pero al fin comprendió lo que su padre había hecho. Había mentido a su amigo y señor para que Reina pudiera elegir entre los dos candidatos aprobados por él. De otro modo, Lord Guy, que pasaba a ser tutor a la muerte de su padre, tenía derecho a elegirle esposo y hasta vender a su tutela, manteniéndola soltera, aunque eso no era probable. Si bien el conde siempre la había tratado con cariño y amabilidad, porque apreciaba a su padre, esas cosas no tenían en cuenta al acordar un matrimonio. Y sin permiso del conde, sin que él aprobara a su esposo, ella podía perder su herencia. Por eso había escrito a Richard pidiéndole que acudiera a Clevedon. No aclaró el porqué, pues no estaba dispuesta a posponer una alianza en una carta, pero sí le dijo que era urgente. Fue difícil localizar a Richard. Transcurrió un mes sin noticias de él, y Reina escribió entonces a John. A esas alturas estaba dispuesta a casarse con cualquiera de ellos, sobre todo porque el castellano del conde la apremiaba para hacer la fecha de la boda. Después de lo ocurrido aquella mañana, tras los esfuerzos de Falks de Rochford por apoderarse de ella, la urgencia era mucho más crítica. Podía considerarse afortunada por el hecho de que en algunos meses de Rochford hubiera sido el único que lo había intentado. Reina comenzó a apartarse de la puerta, pero en ese instante alguien la abrió. Su grito impidió que Theodric golpeara con la hoja. «¡Reina! Debiste ver a esa maldita buscona de Edwina. Cómo meneaba el trasero y el culo delante de las narices de él», dijo Theo, disgustado. «Y Dama Hilary se empecinó en bañarlo ella. Deja que yo me ocupe de él. Reina, por favor. A Edwina siempre le encargan». «¿Que te ocupes de quién?». Él emitió un suspiro dramático. «Ah, del cíclope dorado. ¿De quién si no?». Reina recobró la compostura. «Bueno, de acuerdo. Ve, encárgate. No me importa». Y agitó la mano. Luego agregó: «Espera, antes quítame esto de encima. Maldita armadura». Él obedeció. La desnudó con más celeridad que nunca. Reina estuvo a punto de echarse a reír al verlo impaciente. ¿Y él llamaba buscona a Edwina? Cuando tuvo puesta la ropa interior, la sudorosa camisa y las bragas, se dejó caer en la cama. ¿Te has ocupado al menos de que me enviaran el baño? Por supuesto, replicó él, indignado, en tanto arrojaba la armadura a un rincón. Muy bien, pues envíame a Wenda. Espera, Theo. Se incorporó sobre los codos para advertirle. Si tu cíclope no tiene interés, será mejor que te apartes de su presencia cuanto antes. El muchacho sintió, con una sonrisa amplia, y se marchó. Capítulo 6. Lord Rowelt no merecía tanta suerte. Había obtenido sus extensos territorios casándose sucesivamente con 5 esposas y ahora volvería a hacerlo. Aumentaría su fortuna con Clevedon. Ranulf no sabía si la propiedad incluía otros feudos, pero Clevedon por sí sola era una magnífica heredad para cualquiera. Él había visto los numerosos sembrados al acercarse al castillo.
Una gran aldea donde debían vivir, cuanto menos, 200 plebeyos, en sólidas cabañas de madera sana. Un arroyo que corría por detrás, bajo las sombras de robles gigantescos. A la distancia, un molino de agua, una casa solariega y una inmensa extensión de bosques donde él y sus hombres habían acampado la víspera para dejar allí las carretas con las provisiones y las personas que seguían a su pequeño ejército. Pero lo más espectacular era el castillo. Ni siquiera el torreón del Lord Montfort ni el del padre de Ranulf eran tan grandes. El patio exterior medía unas cuantas hectáreas protegidas por la gruesa muralla de la que sobresalían muchas torres a intervalos regulares. Contra las murallas, dentro del recinto, se levantaban muchas edificaciones, un establo grande, un granero con techo de pajas y corrales a cada lado, una herrería, una cervecería y varios depósitos. A la izquierda había un estanque para peces, además de un gran palomar. El sector de la derecha estaba libre para servir como patio de ejercicios. Los establos estaban en el patio interior, así como el granero, un establo más pequeño y varios depósitos. Allí también se hallaban la cocina y la huerta a la que nada le faltaba, ni colmenas, ni nada. Sin embargo, dentro del torreón se habían añadido una cocina nueva, siguiendo el ejemplo de los torreones construidos en tiempos recientes, para lograr que la comida llegara caliente a la mesa. El torreón encalado, de muros extremadamente gruesos, se elevaba, cuanto menos, 30 metros. Las torres de las esquinas agregaban otros 3 y medio. La construcción estaba dividida por un muro transversal que servía de soporte a tanta altura. Contaba con 3 plantas y sótano. El alojamiento para la guarnición y el cabezal del pozo cedían ahora espacio a la nueva cocina en la segunda planta. El gran salón ocupaba la tercera. Se entraba al torreón a través de una considerable extensión edificada a la izquierda del castillo, cuya altura también era de 3 plantas. La escalinata exterior que conducía a la segunda estaba protegida en el tope por un puente levadizo. En la última, junto al salón grande, se hallaba la capilla. Ranulf había visto gran parte de todo esto. El escudero Aumber le suministró más detalles en su entrecortado discurso mientras conducía a los visitantes hasta el gran salón. También el sirviente de la señora, Theo, quien era una gran fuente de información, correspondía a todas las preguntas de Ranulf. Fue solo por ese motivo que Ranulf se dejó atender por él durante su baño, despachando al lanzo para que fuera a limpiar su espada y su armadura ensangrentadas. Por lo general, todo invitado era asistido en su baño por una mujer del servicio. Si el huésped era muy importante, se encargaba la misma señora, es decir, la esposa del lord. Rara vez su hija. Ranulf no tenía tanta importancia. Nunca había sido atendido por la señora de la casa, lo cual agradecía. Las mejores criadas se disputaban el honor de ocuparse, y él recordaba muchas horas agradables dedicadas a algo más que la higiene. En el fondo, esperaba ver en su alcoba a la rubia del gran salón. En cambio, quien llegó a la cámara que le había sido asignada fue el muchacho, acompañado por los sirvientes que llevaban la tina grande y el agua caliente, una bandeja con vino, queso y pan blanco de trigo, para colmar su apetito hasta que se le sirviera la cena. También traían una muda de ropas, cosa que habitualmente no se le ofrecía debido a su tamaño, pero también porque no se le consideraba huésped importante. Ranulf reconoció que la señora de Clidon debía considerarlo importante, no solo porque él se había representado como un enviado de su señor. Ineludiblemente ella no pensaba que se trataba de Rodwell, sino de otro, sino también porque había salvado a Clidon, quienesquiera que fuesen los atacantes. No importaba que no fuera una mujer quien lo asistiera. Después de sus goces de la noche anterior no necesitaba otra. Sin embargo, la presencia de Theo le intrigaba. El muchacho, que aún no había alcanzado el pleno desarrollo, era flacucho. En sus movimientos mostraba una lenta gracia, casi femenina, que sin duda perdería con la madurez. El pelo, rubio oscuro, se le rizaba alrededor del cuello, en las orejas. Sus ojos pardos eran demasiado directos y audaces para tratarse de un sirviente. Pero era apuesto,
Al menos lo sería cuando su rostro, al madurar, perdería aquel aire ambiguo. Ranulf había notado que Lady Reina apoyaba una mano en el hombro del joven al impartirle órdenes. Le llamó la atención porque no era usual que una dama tocara a un sirviente por ningún motivo, mucho menos si el sirviente era hombre. También le había oído decir: «Después tendrás que ocuparte de mí». El significado de aquello le resultaba inimaginable, pero era obvio que prodigaba al muchacho algún efecto especial en el caso. Era imposible que contara con la confianza de la señora y recibiera sus confidencias. Sabría sobre ella cuando hiciera falta saber, y si estaba en la alcoba de Ranulf, no solo podía ser por órdenes de ella para obtener del visitante alguna información. Sin embargo, aún no había hecho ninguna pregunta y en cambio solo vacilaba en responder a todo lo que Ranulf deseaba saber sobre Claydon. Ya desnudo, Ranulf se metió en la gran tina redonda. Al sentarse, el volumen de su cuerpo le elevó el agua hasta el pecho. No reparó en el modo en que los ojos de Theo seguían todos sus pasos y movimientos, centellantes de expectativa. Theodric estaba fascinado, pero también asustado. Nunca había visto un cuerpo tan bello ni tan grande. En cada músculo ondulaba una fuerza de hierro. Brazos como esos podían fracturar un hueso sin siquiera proponérselo. Piernas larguísimas, trasero firme y exquisitamente curvo, una espalda que no terminaba nunca, y todo eso macizo como una roca y cubierto de piel dorada. Aquello podía costarle la vida, pero Theo estaba dispuesto a correr el riesgo. Claro que no sabía cómo proceder con una persona así. No sabía, pero lo intentaría. Había quitado las ropas del caballero, demorando los dedos todo lo posible, pero el hombre no reparaba en nada. Theo respondía sin pensar, centraba la mente en una sola cosa. Rara vez tenía que mostrarse tan a las claras. Bastaba con la mirada mohína. Pero al parecer eso no era suficiente para aquel hombre que parecía dedicar todo su interés en Claydon. «¿Qué edad tiene tu señora?». Theodric vio que el caballero largaba la mano hacia el estropajo y el jabón puestos en un taburete junto a la bañera, y se arrojó de cabeza hacia ellos. «Permitid que yo os lave». Ranulf se encogió de hombros, aunque no había esperado que el muchacho se prodigara tanto. De cualquier modo, Lanzo y Kenric solían restregarle la espalda, de modo que se inclinó hacia adelante para ofrecerla, e insistió. «Tu señora, ¿qué edad tiene?». Theodric enjabonó el paño, pero vaciló un tanto ante la respuesta como ante la posibilidad de tocar. «¿Por qué lo preguntáis?». «Porque no vi pechos, caderas ni curva alguna que me ayudara a calcular. ¿Acaso es solo una niña?». Theodric se habría ofendido si un desconocido, cualquier hombre en realidad, hubiese mencionado los pechos y las caderas de su señora. En cambio, sonrió a hurtadillas. Reina no era tan curvilínea como la mayoría de las mujeres, pero tenía lo justo para su tamaño, aunque su tamaño era extremadamente reducido. Solo quien entrara en su alcoba y la viera desnuda podría saber que sus piernas eran perfectas y que tenía el trasero más bonito y envidiable del mundo, bajo una espalda graciosa y suave como la seda. Sus pechos quizás no llenaran la mano, pero eran firmes y erguidos. Sus grandes pezones habrían hecho suspirar a cualquier hombre, bueno, a casi todos. Theodric tuvo que borrar de su voz el tono presumido al responder. Él bien sabía todo eso, pero aquel caballero nunca lo sabría, o eso pensaba. Hace muchos años que mi señora dejó de ser niña. Aunque no lo parezca, es una mujer perfectamente desarrollada. Ranulf notó que no se había respondido a su pregunta sobre la edad. Si el muchacho no estaba dispuesto a hablar de su señora, enseguida lo averiguaría. Si hace tanto se superó la niñez, ¿por qué no se ha vuelto a casar? Theodric deslizó el paño acariciante sobre la piel dorada. Le costaba pensar sintiendo aquella espalda tan bella y musculosa bajo su mano. Estaba prometida,
Pero él murió hace 2 años. ¿Y no la prometieron otra vez? Theo frunció el ceño, tratando de concentrarse. El tema se volvía peligroso. Aquel hombre provenía de Shefford y por tanto creía que Reina estaba prometida en matrimonio, cuando en realidad no era así. ¿A qué venía esa pregunta? Está prometida, por cierto. ¿Acaso Sir Henry nos envía para saber la fecha de la boda? El castellano Lord Guy vendrá a presenciar y recibir al hombre, en nombre del conde, el homenaje del nuevo Lord de Clevedon. Ranulf agradeció que se le brindara con tanta facilidad una excusa para la visita del castillo. Y era obvio que Rodwell tenía razón en una cosa, cuanto menos. Si existía una promesa matrimonial, la señora la estaba desoyendo para casarse con otro. ¿Eso significa que la fecha está fijada por fin? Preguntó Ranulf. Theodric aprovechó la distracción del gigante para acercarse un poco más y llevar el estropajo hasta su pecho. Solo mi señora puede responder eso, mi señor. ¿Y quién será el afortunado esposo? Theo no lo sabía, pues Reina solía esquivar esas preguntas. ¿Cómo decir que su prometido era de las Selles? Si Reina estaba decidida a casarse con de Ancourt, en caso de que éste, milagrosamente, se presentara primero. Decidió apostar a que Ranulf Fitzhugh no supiera que la cosa aún no estaba decidida y que no estuviera dispuesto a admitir que su señor no le había confiado el dato. No es algo que todo el mundo sepa, pero sin duda Sir Henry ya os habrá informado. Ranulf gruñó. El muchacho se mostró otra vez evasivo y eso no le gustó. Si las nupcias se celebraban pronto y la dama no querría, así, sin duda, después de haber peligrado tanto aquella misma mañana, ¿por qué guardaba tan en secreto el nombre de quien la desposaría en lugar de Rodwell? El hombre no podía haber sido elegido por su padre, si Rodwell decía la verdad. Por lo tanto, debía ser decisión del conde de Shefford tras la muerte de Roger de Champerney. Ninguna mujer se atrevía a concentrar su propia alianza ni romper un compromiso. El desdeñado, sin duda alguna, enviaría tras ella un ejército o un mercenario, tal y como hacía Rodwell. En ese caso, ¿por qué el conde la había dejado sin protección durante tanto tiempo? Si deseaba entregarla a otro, era preciso hacerlo de inmediato, pues ella estaba a merced de cualquiera mientras no se celebraba la ceremonia. En realidad, no le interesaba resolver ese acertijo. Su misión consistía en llevar a la dama a Rodwell, y así lo haría. Poco le importaba quién se apoderara de Clevedon a través de ella. Cabía envidiar al que se alzara con el botín, pues Clevedon era magnífico. Su única desventaja era venir acompañado de una mujer barra niña, menuda y dada a impartir órdenes como un general. Pero eso no tenía mayor importancia. Aún hipiosa y tullida, habría sido deseable mientras Clevedon fuera suyo. Rumiando en esos pensamientos, Ranulf no había prestado atención a Theo ni a lo que hacía. Por eso se sobresaltó al descubrir que el muchacho había pasado al lado opuesto y tenía el brazo sumergido en el agua por delante de él. Su mano, armada del estropajo, se movía por la cara interior del grueso muslo de Ranulf. Incrédulo, se resistió a la sospecha que le saltó a la mente. Aquel maldito mocito no podía ser tan suicida. Pero el otorgarle el beneficio de la duda empeoró las cosas, pues la mano se adelantó. En el mismo instante en que tocó a Ranulf allí donde nada debía ser, el caballero le clavó una mirada asesina. Su reacción fue instantánea. Un aullido de ira sacudió las vigas. Con un ademán del brazo envió a Theo por el otro lado de la habitación, dando tumbos. Por los clavos de Cristo. Esa mujer me ha enviado a un afeminado. Theodric se incorporó trabajosamente y contrariado por la reacción. Habría bastado con que dijerais que no. ¿Que no? Gritó Ranulf, incrédulo. Pequeña rata malnacida, agradece que no te arranque la verga para hundirte en el culo. Desaparece. Desaparece antes de que cambie de idea. Ranulf, echando fuego por los ojos, vigiló a Theo, que salió a toda carrera de la alcoba.
Habría tenido que darse cuenta por la actitud femenina del joven y mantenerse alerta, pero como había sido enviado por la señora, Ranulf solo sospechó que venía en busca de información. ¿Creía ella que tenía en su castillo un condenado sodomita? ¿Acaso tenía aspecto de serlo? Claro que el aspecto no significaba nada. Al admitirlo, su mal genio descendió a un oscuro mal humor. Hasta el rey, intrépido guerrero y gigante entre los hombres, prefería llevar muchachos a su cama, según los rumores. A algunos les daba igual un sexo que el otro. A juzgar por los permanentes sermones del clero, cabía suponer que esa perversión aún abundaba en aquellas tierras. Pero aquella era la primera vez que le ocurría a Ranulf. Hasta entonces nadie se había atrevido a tocarlo. Nadie que no fuera un afeminado. Aquel maldito afeminado llamado Theo podía dar las gracias de que Ranulf no lo hubiera partido en dos. Podía dar las gracias.